Padre nuestro, gracias por esta mañana. Gracias por este gran privilegio que nos has concedido de poder estar aquí ante tu presencia con nuestros hermanos. Y venimos como un solo cuerpo ante ti, Señor. Guíanos. Y Padre, gracias también por tu misericordia. Porque tu misericordia es grande para con nosotros. Tu amor has derramado sobre nuestros corazones. Tú nos has dado también pues hermanos, así puesto de pies, busca en sus Biblias en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Aunque ustedes que tienen notas saben que también vamos a estar mirando primero de Crónicas, capítulo 17. Son dos capítulos que hablan del mismo evento, pero vamos a empezar con Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 7, de 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguno de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te ha dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres.
Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Amén, hermano, pueden tomar sus lugares y quiero que entiendan aquí ciertas cosas. Primero, es muy importante entender aquí que David estaba ya, él era un hombre celoso por su Señor. Y Dios lo había bendecido en gran manera. Él miró alrededor y se dio cuenta de la misericordia de Jehová para con él. Y él estaba disfrutando del reposo que Dios le había dado. Ustedes pueden ver que él estaba descansando. El versículo 1 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Y vemos entonces aquí también algo más. Que él pudo ver que él venció la ciudad de Sión, en otra palabra, Jerusalén. Él lo tomó y lo hizo la ciudad del gran rey. Vemos que el enemigo, más que todo el filisteo, fue derrotado delante de él. Ya no batallaba con los filisteos. Y el arco del pacto, que fue llevado por los filisteos, ya fue devuelto y estaban en su lugar. Él se inquietó de algo. Andaba inquietado, él se inquietó. Viendo que él mismo vivía en una casa lujosa de cedro. Él vivía en una casa bonita de un rey. Y su señor vivía entre cortinas, en una carpa o una tienda, un tabernáculo. No tenía templo, era tabernáculo, el que los habían llevado por todas partes en el desierto. Existía en su corazón un deseo ardiente, de edificar una casa para su Señor. Él quiere edificar una casa, un edificio bonito para su Señor. Eso estaba en su corazón y él murió con este deseo. Vemos aquí entonces primero, vamos a ver aquí el reposo que Dios le había dado a David. Primero vemos que ese reposo vino de Dios. Dios le había dado este reposo. Y déjenme decirles, no hay reposo aparte del reposo que solo Dios te puede dar. Algunos buscan reposo en su circunstancia económica. Otros buscan reposo en su familia. Otros buscan el reposo en su estado físico. Y eso es algo del mundo. Dice, teniendo la salud tienes todo. No, tú no tienes todo. Si no tienes a Cristo, tú no tienes nada. Tú vas al infierno muy sanito, pero vas para el infierno. Entonces, teniendo salud no es todo. Eso es una mentira del diablo. Y que muchos se han adueñado, que ni es ya del diablo, es de uno mismo. Pero la verdad es, piénsalo bien. ¿Cuánta gente con salud se han quitado la vida? ¿Cuánta gente con salud ha regado la vida? Entonces, no me diga que la salud es todo, porque la Biblia es muy clara. Cristo mismo dijo, es mejor ir a la vida manco que ir al infierno sano, completo. Entonces, vemos aquí que él tuvo reposo, mas él sabía que ese reposo vino de Dios, él sabía. Y produjo en David una inquietud este reposo. Parece como que es una contradicción, él tuvo reposo y a la vez tuvo inquietud. Mas esa inquietud tenía su raíz en su celo y su amor por el Señor. Entonces vemos aquí en versículo 1, veamos todo el reposo que Dios le había dado de sus enemigos. Entonces el rey habló con el profeta. Y ahí donde vemos aquí entonces la gratitud de David. La gratitud. Primero vemos aquí, versículos 2 y 3. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro
y el arca de Dios está entre cortinas. Qué triste. Y era la verdad. Entonces pensó, ¿cómo es posible que yo tenga una casa más bonita que la de Dios? Ahora, si todos tuvieran esa actitud, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Su actitud era muy hermosa y comendable, era algo muy bonito. Y Dios mismo vio que era bueno que tiene ese deseo. Pero hay mucha gente que piensa más en sus casas y en sus vidas y no en las cosas de Dios. Pero David no era así. Y vamos a ver entonces. Primero vemos aquí que él entendió de dónde vinieron sus bendiciones. Si usted mira aquí en versículo 2, y él dice, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en esta casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahora, y eso es muy importante, hermano. Él sabía que lo que él tenía venía del Señor. Él sabía eso. Usted puede leer también en Crónicas, ahí en capítulo 17. Compara la actitud de David con la de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Mira muy bien la actitud de este hombre. Vamos rápidamente a Daniel, capítulo 4. Busca Daniel, capítulo 4, y verán ustedes algo muy interesante. Ahora, Daniel, capítulo 4, él tuvo un sueño, y vemos entonces aquí en versículo 4. Versículo 4, dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Aquí Nabucodonosor está dando su testimonio. Ahora compara esos dos, el rey David y el rey Nabucodonosor, aunque había muchos años entre ellos, pero el hecho es, como 500 años, pero el hecho es, Nabucodonosor habla de un sueño que él vio. Versículo 5, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y ahí después de comienza a compartir su sueño, Daniel le explica. Pasó el tiempo, pasó un año. Sería bueno leer capítulo 4, muy bonito. Pero en el capítulo 4, ahora en versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, desde 12 meses después que tuvo ese sueño, y Daniel le explicó el sueño. Se le pasó el tiempo, se le pasó el espanto y el miedo. Eso siempre con nosotros. Cuando andamos en un crisis tenemos miedo. Nos da alivio y se nos olvida y el tiempo pasa. Y eso pasó con él. Eso pasó un año. Versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real del Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo, en mi casa, yo la edifiqué para mi majestad. Se nota que el hombre andaba muy orgulloso, arrogante y no le dio ningún crédito a Dios. Aunque él fue advertido 12 meses antes. ¿Qué pasó? Mira el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, de Nabucodonosor, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Dios habló directamente a él desde el cielo. No, tú te crees gran cosa, déjame decirte algo. Mira lo que te va a pasar. Y ahí sigue. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, 7 años. Ahora hay dos veces de leer, hay dos maneras. Puede ser 7 años o 7 temporadas de primavera, de verano, pero yo creo que son 7 años. Esa es la traducción más común, que son 7 tiempos, 7 años.
Pero dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Ahora mire, Él pensó que Él lo hizo, Dios se lo dio a Él. Es una buena lección por todos nosotros. Cualquier cosa que tú tienes, Dios se lo dio. Dice, yo tengo mi casa, yo tengo mi negocio, porque yo me esforcé, yo estudié. No, hombre, ¿quién te dio la mente? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio las oportunidades? Fue Dios. Entonces, ahora dice aquí, entonces, en versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Ahora mire, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Se convirtió en un animal por 7 años. Este gran rey comenzó a vivir como un animal. Literalmente Dios lo convirtió en un animal. Se le fue la razón y comenzó a pensar y vivir como un animal por 7 años. Y después el versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Comenzó a pensar como un ser humano otra vez. Y el hecho que tú no eres un animal, aunque a veces te portas como uno, ¿saben? Tú eres un ser humano. Y tú tienes razón, tú no eres un animal. Porque Dios no te ha quitado la mente. Porque hay gente que tiene Alzheimer's, demencia. Hay gente que queda como vegetal después de un stroke. Tú tienes tu mente porque Dios te lo ha dado. Y el que lo da, lo puede quitar. Yo siempre pienso así, cada vez que me levanto, estoy bien todavía, físicamente, mentalmente, porque el Señor me ha permitido levantar con mi salud y mi mente. ¿Okay? Entonces, Nabucodonosor, su mente fue devuelta, su razón fue devuelta. Era un animal por 7 años. Y ahora, mira cómo cambió todo. Después de que vivió como un animal, cubierto de pelo, comiendo hierbas y pasto. Qué triste, ¿verdad? No se bañó por 7 años. Imagine usted, 7 años. Este es el gran rey, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Versículo 34, otra vez. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije mire, todo cambió. Ya no estaba bendiciendo al del espejo, ahora él bendijo al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Después dice algo interesante en versículo 35. Cuando tú te crees gran cosa, lee el versículo 35 alguna vez en tu vida. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué estás estudiando en la clase? Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Entonces, muy importante entender todo eso. Ahora, regresamos entonces ahora, segundo de Samuel, capítulo 7, y vemos aquí el rey David. Él tuvo otra actitud. Él no era como Nabucodonosor mirando, mira todo lo que... Y él tenía todo también. Casa hermosa, el imperio poderoso, ya todos sus enemigos fueron derrotados. Pero él dio gracias a Dios. Y él se sintió incómodo que vivía en una mejor casa que la de Dios. Bueno, su manera de pensar, ¿verdad? Entonces, vemos aquí entonces... Él vio sus bendiciones como una forma de bendecir a su Señor. Y usted ve aquí entonces, en versículo 2, y Natán le dijo, en versículo 3, le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aquí el gran profeta y el rey se equivocaron. Natán era un buen hombre, él amaba al Señor.
Él era un profeta, el que Dios usó para a veces reprender a David y para guiarle. Era su, podemos decir, consejero espiritual de David. Y él pasó por alto. Él vio que Dios había bendecido a David. David tenía victoria sobre sus enemigos. Todo andaba bien. Haz lo que tú quieres, Dios está contigo. Eso es una falacia. Eso es una equivocación. No porque Dios está contigo, tú haces todo lo que está en tu corazón. No es bíblico eso. Y ahora David iba a aprender y Natán también. Porque Natán llegó a la casa en la noche y el Señor no lo dejó dormir, ni a David. En versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. La respuesta era: no, tú no vas a hacerme casa. Entonces vemos aquí algo interesante. ¿Qué escribió David en Salmo 37, versículo 4? Debes saber por memoria si tú eres hijo de Dios. Y si no lo sabe, apréndelo. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pues se deleitó en Jehová. Él amaba al Señor. En su corazón quería hacer una casa y Dios dijo no. Siempre se nos olvida. Él te dará el deseo de tu corazón cuando tu deseo va de acuerdo a la voluntad de Él. Si tú tienes un deseo caprichoso y no es voluntad de Él, no te lo va a dar. Entonces hay que entender las cosas. El mismo que escribió este salmo se dio cuenta que es mi deseo de hacerle una casa, pero tú no lo vas a hacer. Entonces veamos aquí ahora que él entendió de dónde vinieron sus bendiciones. Él quería bendecir al Señor con todas las bendiciones que Dios le había dado a él. Muy diferente a Nabucodonosor, nada más pensando en sí mismo, ¿verdad? Él vio sus bendiciones como una forma de bendecir a su Señor. Él no vio sus bendiciones como una manera de satisfacer su ego o sus deseos carnales. No. Yo quiero una casa la mejor de todas, yo quiero esto. No, él vio sus bendiciones como una manera de bendecir a su Señor. Ahora, recuerdo que dijo el Señor a Abraham, que él iba, por medio de él, muchas naciones, las familias de la tierra serían bendecidas. En otras palabras, la bendición vino a muchos por medio de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham en la fe. Cristo es hijo de Abraham en la carne. Y sabemos también que Cristo es judío, el pueblo judío es hijo de Abraham. Los árabes son hijos de Abraham. Y la iglesia es hija de Abraham. Todos los que están en la fe somos hijos de Abraham. Entonces, Dios bendijo a Abraham. Por medio de Abraham, muchos han sido bendecidos. Y eso es muy importante, hermano, una lección. Dios te bendice. Mas Él quiere ser también bendecido con tu bendición que tú hayas recibido. ¿Por qué usted quiere el sistema de dar y para que te dé más? Mire, eso de diezmo y ofrendar, de diezmar y ofrendar, es nada menos que aplicar esa verdad. Dios me bendice a mí y ahora yo quiero bendecirle a Él. Él me ha dado, de lo mucho que me ha dado, le voy a dar 10%. Le voy a dar más, voy a dar ofrendas, aparte de los 10%. ¿Por qué? Porque me ha bendecido. ¿Y qué pasa con mi dinero que yo doy para la obra? La obra sigue. Otros reciben alimento, otros reciben a Cristo por medio de los misioneros. La iglesia es una luz en la comunidad. ¿Todo por qué? Porque los que recibieron bendición también bendijeron al Señor. Y por medio de bendecir al Señor, otros son bendecidos. ¿Eso es cómo funciona? Por eso a veces los que no diezman siempre ven que van de mal a peor y nunca rinden las cuentas y no alcanzan y el otro. ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a ser conchudos y a entender? Dale a Dios primero. No anda robando de Él. Es tu bendición, sí, mas Él te va a bendecir más, pero tú mismo estás tapando las bendiciones, está dejando deteniéndola. Y Él quiere derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde, pero tú mismo eres el culpable, por lo cual no eres bendecido. Así es. Yo no puedo decir de otra manera. David era un hombre que daba a Dios y más, mucho más que el diezmo. Vamos a ver antes de que termine aquí. Pero vemos también que él vio las bendiciones como una forma de bendecir. Y eso es lo importante. Todo que Dios te da, Él te está probando a ver qué tanto lo vas a bendecir a Él con lo que Él te ha dado.
Y no nada más en dinero, en cuestión de si te ha dado un carro, lo estás usando para bendecirle. Si te ha dado dinero, lo estás bendiciendo. Si te ha dado talentos y dones, lo estás bendiciendo. Está edificando el cuerpo de Cristo. Te ha dado un trabajo, es bendición en el trabajo. Está brillando tu luz en el trabajo. Todo lo que recibimos del Señor. Porque cuando tú vives una vida cristocéntrica y Él es el centro de tu vida, no hay nada exento de tu vida. Él es el centro de tu vida. Todo lo que tú tienes viene de Él y es para Él. Y es para su honra y su gloria. Pero el egoísmo, eso de pensar nada más en mí, egoísmo no es cristocéntrico, es una persona egocéntrica. Y vemos entonces aquí que él vio eso, él era muy diferente a Nabucodonosor. Y después vemos la respuesta de, ahora, él aprendió una lección y Natán también. Natán se le pasó la mano, oh sí, como todo lo que tú, Dios está, pero Dios dijo, él puso los frenos a Natán y dijo, ni vas a dormir esta noche, ve, habla con David. Y fue, y los dos recibieron del Señor la palabra del Señor. David, tú no me vas a hacer un templo, no vas a hacer casa, tú no. Bueno, entonces Dios dijo no. ¿Cómo reaccionó David? Yo quiero, está en mi corazón y lo voy a hacer. A veces nosotros servimos al Señor a fuerzas y queremos hacer cosas buenas a fuerzas. Cuando tú haces algo que tú consideras bueno a fuerzas, se convierte en malo. Tenlo por seguro. Si David hubiera hecho el templo, no hubiera recibido la bendición del Señor y hubiera sido algo malo. Porque ese templo hubiera edificado sobre ¿qué? La desobediencia. ¿Sí? Entonces, muy importante entender eso. Y vemos entonces ahora la respuesta de Jehová, del Señor. Y el versículo de 3 al 15. Aquí bueno, ahora vamos a, si quiere, primero de Crónicas. Es el mismo evento, pero diferente. Uno es en Samuel, otro está en Crónicas. Miren en primer libro de Crónicas. Y no es primera de Crónicas, es primer libro de Crónicas. ¿Okay? Es un libro, no es una epístola. Por eso en Corintios dice segunda de Corintios. Aquí se dice primero o segundo de Crónicas. Porque es libro, no es epístola. Pero vemos entonces aquí, no creo que me estoy mal gramáticamente, es primero y segundo de Crónicas. Lo vemos entonces ahora aquí en primero de Crónicas, capítulo 17. Mira lo que dice el versículo 3 al 15. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo. Así ha dicho ya, tú no me edificarás casa en que habite. Ahí dijo claramente, no lo vas a hacer. Dios dijo no. Okay, entonces, y primero se le prohibió la construcción del templo. En versículo 4. Ahí dice, tú no me edificarás casa en que habite. Ahora, él vio entonces, y vemos aquí, el Señor vio y escudriñó el corazón de David. Ahora, eso es muy importante. Si usted mira conmigo ahora, cuando Salomón estaba dedicando el templo que él hizo, el hijo de David, ¿verdad? Vamos a segundo de Crónicas y mira conmigo en capítulo 6, en segundo de Crónicas, en capítulo 6. Y Salomón está ahora dedicando el templo y está hablando, y Dios está hablando por medio de él. Mira conmigo en versículos de 7 al 9, segundo de Crónicas 6, de 7 al 9. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Dice que estaba en su corazón. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Es decir, que a veces hay deseo de hacer algo, pero el Señor tiene otros planes, dice que no. Pero Él, como quiere, está agradecido por su deseo de hacerlo para Él. Entonces, versículo 9, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre,
y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa en nombre de Jehová, Dios de Israel. Lo vemos entonces aquí. Okay. Él vio y escudriñó. El Señor sabía que este deseo que tenía David era un buen deseo. Y a veces algo que tú quieres hacer para el Señor, algo bueno, en diferentes cosas. Tal vez en la iglesia, tal vez en tu familia, tal vez en tu vida personal, tal vez en tu trabajo. Pero Dios cierra las puertas. No porque Dios cierra la puerta es que está en contra de lo que tú quieres. Es que tiene otros planes. Tal vez será para después o tal vez será por medio de otro. Lo importante es simplemente aceptar la voluntad del Señor y no pelear contra Él. David no peleó contra Él. Vemos aquí entonces, él vio y escudriñó el corazón de David. Y el Señor tenía otros planes. Vamos a regresar al 2 de Samuel, donde empezamos. ¿Okay? Y qué bueno que aprenden a buscar libros en la Biblia. Estamos dando vuelta, yo sé, pero es importante. Y lee los dos pasajes, porque Crónicas dice ciertas cosas que Samuel no dice, Samuel dice cosas que Crónicas no dice, y cuando se juntan los dos, uno tiene más amplia visión de lo que estaba pasando. Ahora vamos al 2 de Samuel, capítulo 7. Y vemos aquí entonces ahora algo más. El Señor tenía otros planes. ¿Cuáles planes tenía el Señor? Pues vamos al capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice, y cuando tus días sean cumplidos, que cuando tú mueres. Hay algo interesante aquí, ¿no? Todos tenemos un número de días. Cuando tú mueres es porque tus días fueron cumplidos. Dios siempre, lee Job 14, Dios ha determinado y no pasará los límites. Todos cuando nacimos con una cantidad de días y hay que cumplirlos. Ahora, tú puedes vivir muchos años y desperdiciar tus años, o puedes vivir pocos años y tener años fructíferos. Yo siempre lo uso en la mañana, es un devocional. Después que yo leo mi Biblia y yo tomo apuntes, yo leo también un devocional que se llama, en inglés, My Utmost for His Highest. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, lo sumo mío para el Altísimo. Y simplemente J. Oswald Sanders. Estoy leyendo, después me quedé impresionado. El hombre murió con 42 años. Pero tan profundo, tanta profundidad en 42 años. Si usted lee los institutos de Juan Calvino, los escribió con 27 años de edad. Lo que quiero decir es, Spurgeon murió con 59 años, Charles Spurgeon. Grandes hombres en la fe que han vivido ni han alcanzado 60 años. Han hecho tanto. Y hay otros con 70 y 80 desperdiciando su tiempo. No creo que porque tú vives muchos años, tú has hecho mucho. Tal vez has desperdiciado los años. Por eso es muy importante. Me gustó el himno que cantamos. Pronto la noche viene. Pronto tu día vendrá. Tu noche vendrá. Tu medianoche vendrá. Y vas a morir. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues, trabajando. Oh, qué bueno. A ver qué tanto de tus dólares lleva para el cielo. No te justifiques. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Okay? Es muy importante eso. Y vemos entonces aquí, volviendo al tema, y vemos entonces que primero el Señor le dijo a él, otro edificaría en vez de David, versículos 12 y 13. Él dijo, aquí está, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Bueno, ¿qué pasó aquí? Él estaba diciendo, tú no lo vas a hacer, pero un hijo tuyo lo va a hacer. Y sabe lo interesante, ni siquiera había concebido ese hijo, porque este hijo, recuerda, era su madre Betsabé, y todavía no había cometido ese pecado. Y todavía no había ni siquiera concebido Salomón, pero Dios tenía ya planes. Y vemos entonces aquí ahora, y dice, y yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
¿De qué está hablando aquí? De dos personas. Una de Salomón, que iba a construir el templo físico, material. El otro es Jesucristo, que iba a levantar su iglesia, que también era hijo de David. Es una profecía, doble profecía. Un hijo tuyo va a edificar el templo, pero otro también edificará mi reino y mi casa. Y la iglesia es la casa del Señor. Lo vemos entonces aquí, versículo 14. Y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. ¿Ves? Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres. Cristo fue castigado con vara de hombres, porque delante de Dios él hizo mal. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Y Dios lo hirió. Lee el capítulo 53 de Isaías. Cristo sufrió como un malhechor. Aunque él nunca hizo mal, él sufrió como un malhechor. Entonces vemos aquí ahora, entonces, que le prohibió, pero vemos aquí que también el Señor afirmará una casa y un reino eterno para David. Es increíble. David quiere hacerle una casa material. Y Dios dijo, yo te haré una casa eterna y tú vas a tener a alguien sentado en el trono por toda la eternidad. No como otros hombres cuyos reinos se acaban. Pero tú vas a tener un trono por toda la eternidad. Porque Cristo vino de David. Cristo era hijo de David. Entonces, y vemos aquí versículo 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Ahora, cuando David escuchó eso, en versículo 18, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? En otra palabra, no puedo creer que eso no pasa. ¿Cómo es posible? ¿Quién soy yo? Pues vemos entonces aquí, era un hombre humilde. Y vemos también algo más, ¿ok? No lo edificó, pero continuó en la preparación. Déjenme decir, para la edificación, déjenme mostrarles algo muy interesante aquí. ¿Cuántos hubieran reaccionado como David? Piénsalo bien. Él tanto quería edificar, él quería ver con sus oti ese producto. Él quería ver este edificio ya hecho. Y poder ver, wow, Señor, qué bendición. Él quería haberlo dedicado al Señor. Tú no lo vas a hacer, será otro. Ahora, mira conmigo algo interesante. Y yo quiero que mira en primer libro de Crónicas. Primero de Crónicas, pero en capítulo 29. Mira muy bien lo que pasó aquí. En capítulo 29. Pues aquí vemos una actitud tremenda, hermanos. Tremenda. Esto es muy significativo y nos presenta un reto. Cuando tú quieres hacer algo y tú estás dispuesto a invertir tus fuerzas, tus esfuerzos y tu dinero, y alguien dice, no lo puedes, ok, entonces tú ya no inviertes dinero, no inviertes tus fuerzas. Mira qué pasó aquí en capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande. Ahora pasaron los años, hermano, porque ya nació Salomón y creció, tal vez tenía 18 años, 20 años, era joven. Dice, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Él estaba instalando a su hijo, ungiéndolo delante del pueblo y dándoles también a entender cuál es una de sus grandes tareas que él tiene que hacer, y es edificar la casa de Dios. En versículo 2, y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para los de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas. Sin duda había rubí, zafiro, y también diamantes, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Ahora mire, además de esto, por cuanto tengo mi afecto
en la casa de mi Dios yo guardo en mi tesoro particular, su dinero personal, no de la tesorería de la nación, su dinero personal, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Ahora, hermanos, piénsalo. Si Dios te dice a ti o a mí, tengo tanto deseo de edificar un nuevo edificio para 500 o 1000 personas, la iglesia está creciendo, y Dios nos dice, a usted no le va a tocar otro, pero tú sigues guardando dinero, tú sigues guardando miles y miles, y tú sigues poniendo todo eso en tu propio tesoro para invertir en la obra que tú no vas a ver. ¿Ven ustedes el amor que David tuvo? No era algo de su ego. Él de veras quería algo para Dios. Y si aunque no voy a estar aquí, ok, pero yo quiero algo para mi Dios. Él miraba el futuro. Él miraba el más allá. No más vivía nada por lo que se veía. Entonces, ¿sabe qué? Era tan contagioso esa actitud. Mire qué pasó. Después dijo, versículo 4, 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata, y así. Entonces, mira cómo termina el versículo 5. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Cómo puede este líder hablar con el pueblo, decirles, ¿quién quiere dar ofrenda voluntaria si él mismo no estaba dispuesto? Es como yo cuando les hablo de misiones o hablo del diezmo y yo doy. ¿Por qué? ¿Cómo puedo yo decirle a ustedes que diezman, que dan para misiones, que ofrendan, si yo no estoy dispuesto a hacerlo? Y David era un líder, pero aunque no iba a estar, él invirtió todo ese dinero, todas esas cosas para algo que él no iba a disfrutar. No le importó porque Dios lo iba a disfrutar. Así pensó él. Entonces, si usted mira ahora aquí en versículo 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová. ¿Qué está diciendo aquí? La gente vieron en su líder un hombre comprometido y no les molestó dar también. ¿Sí ven, hermanos? Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, él no lo edificó, mas él continuó preparando para edificación. ¿Cómo sería en tu caso? Si Dios te dice a ti, prepara algo, aunque tú no lo vas a disfrutar. Y sabe, muchas veces yo como pastor pienso así, yo pienso en el futuro de la iglesia. Aun cuando ya no voy a estar un día, yo no voy a estar para siempre. Pero yo digo, bueno Señor, aunque no voy a estar, si la iglesia sigue creciendo y alcanzando almas y tu casa sigue creciendo, gloria a tu nombre. Yo no tengo que estar aquí. Lo importante no es lo que yo quiero, lo que yo pienso. Lo importante es lo que tú quieres y para tu honra y tu gloria. Entonces, así debemos. Por eso, hermanos, yo he aprendido algo. Cuando nosotros no damos, pretextos hay miles. Pero una persona que ama al Señor va a dar y dará más allá de sus fuerzas y no unas migajas y no lo que sobra, pero va a dar a lo que de veras le cuesta. Y David era un hombre que dio con sacrificio y él amaba al Señor, como los de Macedonia. Dice, dieron en su profunda pobreza y tribulación, dieron más allá de sus fuerzas para la obra. Para que ustedes vean. Ahora, eso fue la reacción de David. Pero ¿qué es la conclusión de todo eso? Muy importante. Yo tengo aquí seis puntos. Y hay un problema gramático en las notas, pero son 6 puntos que yo quiero compartir con ustedes. Y considera bien. Primero, y es un poco largo, presta mucha atención. Ojalá que lo guardan para repasarlo después.
El hecho de que el Señor esté con nosotros y nos haya bendecido grandemente, no significa que podamos hacer todo lo que está en nuestro corazón, por muy bien intencionado que sea. Nada más porque tú quieres hacer algo bueno, no quiere decir que Dios quiere que tú lo hagas. ¿Recuerda el ejemplo de Pablo? Usted mira en capítulo 16 de Hechos. Mira aquí algo interesante. Mira conmigo en capítulo 16 de Hechos. ¿Okay? Porque aquí hay una cosa importante. En capítulo 16, el apóstol Pablo, él intentó, ¿okay? Y entonces, en capítulo 16, mira conmigo aquí, versículo 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahora tomen en cuenta, él quería ir a Bitinia, él quería ir a Misia, él quería ir para acá. Dios no lo permitió, el Espíritu Santo no. Cuando Dios dice no, es no. Ahora, es muy bueno querer llevar el mensaje, el evangelio, a esas tierras lejanas que no habían oído el evangelio. Pero el Espíritu no. Entonces en un sueño en la noche Dios le habló. Un hombre de Macedonia lo estaba llamando. Ven, ayúdanos. Y Dios le estaba llamando a Macedonia. Ahora, ¿qué tiene que ver con Macedonia? Hay unas ciudades importantes ahí. Una era Tesalónica, la otra Filipos. ¿Y cuáles son los que eran muy, pero muy generosos y sufrieron tanto? Los de Macedonia. Fue una iglesia increíblemente generosa y sacrificaba y servían a su Dios y sufrieron por su fe. Entonces dice, pero Pablo quería ir a Bitinia y a Misia. El Espíritu Santo no se los permitió. Quería Asia, no, vas a Europa, porque Macedonia está en Europa. Ahora, tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Pues tiene mucho que ver. Porque tenemos que entender eso. Dios no quería que él fuera a un lugar, aunque su buen deseo era para ir a aquel lugar. ¿Hacer qué? ¿Causar problemas? No, llevar el evangelio. Pero acuérdate, no le hace que buena intención, nada, que buenas intenciones tiene. Si no hay voluntad de Dios y tú sigues, como hay personas que se creen que pueden ser diáconos o ancianos o pastores y se invitan al ministerio y no son llamados por Dios y lo riegan. Porque es una cosa poder predicar la palabra. Si hay muchos que pueden predicar, pastorear es otra cosa. ¿Okay? Entonces, si Dios no te ha llamado, no te metas en este ministerio. Y hay otras cosas también, hay otros que quieren hacer cosas que Dios no les ha llamado. A veces quieren ir a predicar en las cárceles, pero Dios no los llamó. Y fallan, y riegan. Hay veces tú quieres hacer algo que tú crees que bueno, yo quiero hacer eso. Y como nosotros, hace 3 años, queríamos tanto construir un edificio. Queremos hacer un edificio porque a la escuela y vamos a tener, y hacer de 2 pisos. Y Dios cerró las puertas. Y después vino la pandemia. Y la escuela perdió muchos estudiantes. Y perdimos entradas. ¿Cómo hubiéramos hecho con el edificio ahora? Y Dios cerró la puerta. Dijo, no es tiempo para el edificio. Y vamos a hacer un edificio educativo, educacional, con salón social y 2 pisos. Y vamos a hacer eso. Dios cerró la puerta. ¿Qué hubiera hecho si hubiéramos forzado la puerta? Hubiéramos buscado dinero del banco en préstamos. Hubiéramos gastado todo lo que teníamos. ¿Y ahora cómo estaríamos? Yo te digo cómo estaríamos. Bancarrota.
¿Ok? Porque Dios dice, usted lo hizo, ustedes están solos, yo no estoy con ustedes en eso. Entonces es muy importante esperar en el Señor. Yo no digo que nunca habrá un edificio, pero ahorita no es el tiempo. Dios sabe, un edificio de 2 pisos con elevador, no. Pero una cosa le voy a decir, a veces hay iglesias que se imponen, tiene que ser así, porque funciona más como un negocio que una iglesia y no hacen caso. Y a veces así funcionan nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted ha comprado algo sin voluntad del Señor? Usted se mete en deudas comprando un carro, 600, 700 por mes. Después luchas y después roba de Dios para pagar por tu carro y no diezma porque no tiene dinero. Ahorita no tiene luz. Señor, pero, hey, yo no dije que te comprara un carro por $700 por mes. Eso fuiste tú, no yo. ¿Me explico? Y todos hacemos errores así. Por eso es tan importante obedecer al Señor. Ya sé, aunque cosas no son malas, pueden ser buenas. Pero si es sin la bendición del Señor, ya se convierte en algo malo. Y David entendió eso muy bien. Y aunque quiere hacer ese templo, no lo hizo. Y después vemos también, hemos sido bendecidos para bendecir. David tenía mucho dinero, mucho oro, mucha plata y quería bendecir. Y bendecir a su Dios. ¿Sabe? Es muy interesante eso. Pero toda bendición que tiene, estamos repasando lo que ya estudiamos, es para bendecir. Por eso dijo el Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham. ¿Por qué Dios bendijo a Abraham? Para bendecir a la tierra. Por eso hoy hay árabes, hay mexicanos, hay chinos que conocen a Cristo. Hay muchos fuera del pueblo judío. ¿Por qué? Porque Abraham fue obediente. Y Dios bendijo. Y vemos también que no debemos confundir la redirección con el rechazo. Dios no estaba rechazando el templo que David quería. Dios estaba redirigiendo o dirigiendo por otro camino. Él quería que Salomón, su hijo, hiciera el templo. No era tiempo. Y David derramó mucha sangre, era un hombre muy sangriento y Dios no quería eso. Quería alguien que no había derramado sangre. Y Salomón no era soldado. Y vemos entonces aquí, a veces confundimos. Pero recuerda que hablamos de Pablo, que él quería Bitinia. Ahora mire conmigo en Primera de Pedro, el primer versículo en la primera epístola de Pedro. Es muy interesante. Mira aquí en capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Es decir, que por la persecución fueron llevados por otras tierras. De la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia. Ahora mire, Asia y Bitinia. Donde Pablo quería ir, el Espíritu Santo dijo, no, Dios tenía otros planes. Por la persecución envió a los expatriados y ellos fueron y llevaron el evangelio a estas ciudades. No era el plan de Dios que Pablo fuera. Dios quería usar la persecución y otros hermanos fueron a llevar la palabra. Entonces Pablo no tiene que hacer todo. A veces pensamos que tiene que hacer todo. No, Dios dice, tú haz lo que yo te diga, déjalo demás en mis manos. Yo me encargo de lo demás. Tú nomás cumple con lo que yo he puesto en tu vida para cumplir. No es interesante, pero como quiera fueron alcanzados sin que Pablo fuera. Y David no hizo el templo, pero su hijo lo hizo. Dios va a cumplir. Tal vez tú no eres el instrumento escogido para cierta cosa, pero Dios tiene otro escogido. Y vemos entonces también que nuestro celo por servirle nunca debe disminuir cuando sus planes son diferentes a los nuestros. No porque yo no voy a tomar parte en algo, Dios me cerró la puerta, no voy a bendecir a otro que desea hacerlo, si Dios está abriendo puertas para otro. Sí, es muy importante que nosotros entendamos que no es importante quién lo hace, lo importante es que sea la persona que Dios tiene designada para hacerlo. Tú no tienes que hacer todo, yo no tengo que hacer todo. Dios tiene escogido a los que van a hacer ciertas cosas. Tú más cumple con lo que tú vas a hacer. Pero no porque tú no lo vas a hacer o no salió como tú querías, va a dejar de orar por esa cosa. Va a dejar de orar por lo que Dios está haciendo. ¿Okay? Entonces, muy importante. Ahora, algo más. Es prudente alabar a Dios en todo tiempo, hermanos.
¿Sabe qué escribió David? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Todo tiempo. No cuando más va según mi gusto, aun cuando no va según tu gusto. Porque nuestros caminos no son sus caminos, ¿verdad? Él tiene, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Y sus pensamientos mucho más altos que los nuestros. Tu deber y mi deber es de confiar en el Señor. Y no tratar de torcer el brazo del Señor y forzar puertas que Él no está abriendo. ¿Ok? Por último, siempre debemos enfocar en el reino en vez de en nosotros mismos. Entiéndeme, tú no eres tan importante ni yo, lo que es importante es Cristo. El reino vale más para nosotros, debe de valer más que nuestros caprichos y gustos personales. Así es que hubo mártires en la historia, así es que han muerto muchos por su Cristo. Otros fueron quemados en las fogatas, en las estacas, otros crucificados, otros disparados, otros perdieron sus cabezas porque pusieron el Señor antes que sus propias vidas. Y eso es muy importante hoy en día. Vivimos en una cultura que todo quieren dar y a contentarnos, están comercializados. No, hermanos, no es un comercio. Dios no es un capitalista. Dios es Dios. Y nuestro deber es de seguirle y obedecerle en todo. Si hay algo en tu vida que tú ves, yo trato y no funciona, descansa en Él, está quieto y conoce que Él es Dios. No se preocupe. Dios conoce tu corazón. Tal vez tú quisieras tanto hacer algo y no has podido. Está bien. Dios lo hará por medio de otro. Y tú confías en Él. Es muy importante. Eso debe ser nuestra comida, nuestros deseos día tras día. So, mi pregunta es, ¿cómo andas? ¿Cómo andas con tu Cristo? ¿Andas desesperado ahora? ¿Andas frustrado? No te frustres, no te desesperes. Hay alguien que está en control, tú no te preocupes. Si tú sabes que tú estás cumpliendo con su voluntad, no se preocupe si no pasa como tú quisieras las cosas. Dios está en control. Esto es lo que Él quiere, que estemos quietos y que conozcamos que Él es Dios. Él es soberano, Él está encargado. Él tiene todo bajo control. Hermanos, entonces, cálmate. Descansa en tu Dios. Él es tu paz, Él es tu gozo. Vamos a poner de pie. Si alguien desea orar, puede pasar a orar. Vamos a orar ahora, hermanos. Dios nuestro, te damos las gracias por este día. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros y por enseñarnos cosas, Señor, que a veces, aunque lo sabemos, es bueno escucharlo de nuevo. Que tú estás en control de todo. Que no es lo que yo quiero, lo que yo deseo, es lo que tú quieres y lo que tú deseas. Señor, no somos amos, somos tus siervos. Y Señor, no somos tu rey, somos tus súbditos. Tú eres nuestro rey. Enséñanos, Padre, que tú estás en control, tú eres el soberano. Y tú no quieres que nosotros, Señor, perdamos la paz por cosas que no tenemos control. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos, Padre, de veras, confiar en ti 100%. Enséñanos a estar quietos y conozcamos que tú eres Dios. Entonces te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.